Bueno, Aceptar. Joan, pues lo primero, muchísimas gracias por esta oportunidad de tener esta conversación que hemos titulado Cómo decir sí cuando todo alrededor parece decir no y que espero que sirva no solo a la comunidad, mi comunidad, en comunidad, sino a cualquier persona que pueda estar en estas circunstancias y que lo pueda ver después. Lo primero, bueno, antes de empezar a grabar, ya te he dicho lo privilegiada que me siento teniéndote aquí. Para las personas que no te conocen, que creo que serán pocas, pero bueno, todos los que están en el mundo del crecimiento personal te conocen, pero quienes no, voy a hacer una descripción tuya o biografía tuya, ¿no? Joan Garriga es psicólogo, terapeuta Gestalt, es pionero y experto en constelaciones familiares, introdujo las constelaciones familiares en España de la mano de Bert Hellinger. Y bueno, actualmente se dedica fundamentalmente a dar talleres en España, en América Latina, de constelaciones familiares, también en temas de pareja, que eres también muy experto, aunque tú digas que no te gusta que te asocien a eso. Y sobre todo también ha escrito varios libros bueno, que yo los tengo todos, pero el que en concreto nos convoca aquí un poco es el de decir sí a la vida. Y quiero decirte que ese libro no solo me ha ayudado a mí quizás a poner en palabras ciertas intuiciones o sensaciones. También soy consciente de que muchas personas de mi entorno a quien se lo he regalado y a la gente de la comunidad a la que también lo he regalado, pues están, siempre estamos hablando de tus frases y de tus textos. Así que eso me encanta, ¿no? Por un lado. Me gustaría, de todas maneras, decir también que lo que tú me transmites a mí personalmente, o sea, los atributos que yo te pondría es de una persona generosa, humilde, por supuesto un gran comunicador, una persona sencilla, profunda, creo que romántico y desde luego tiene sentido del humor también. Esto es lo que yo percibo hoy de ti, no sé cómo lo vives tú. No, lo de sencillo me lo han dicho a veces, y nunca sé si confundirlo con simple. No, pero bueno, y luego humor, sí, mira, el humor me acompaña, me asiste, forma parte de mi camino. Una vez escribí un artículo sobre mi forma de hacer terapia que me pidió Claudio Naranjo para uno de sus libros y decía acentuando lo obvio, quiero decir poniendo atención a lo fenomenológico, acentuando lo compasivo, ¿no? De que en el hacer terapéutico es tan necesaria la compasión, el no juicio, la aceptación del otro, también acentuando lo confrontativo, como que a veces se necesita también el arquetipo del guerrero para poner límites, para decir que no, para frustrar ciertas manipulaciones. Pero decía también acentuando lo cómico, porque esto, mira, es una cosa que me sale sola ya desde la infancia, como de rizar el rizo, de buscarle la nota cómica. Incluso a veces he dicho en broma que si no me dedicara a la terapia, a lo mejor me dedicaría a la comedia. Pero bueno, me gusta en los grupos, en todo lo que hago, pues incursionar, bueno, muchas veces en lo trágico, en lo más doloroso, porque esto forma parte de lo que luego comprime, dificulta la vida para las personas. A veces se necesita lo solemne, se necesita lo ritual también, pero nunca he visto que esté reñido la nota más trágica o la incursión en el dolor con alguna chispa de humor también. Dolor y humor no tienen por qué ser un divorcio tan profundo, ¿no? Así que bueno, esta es mi manera de... Yo siempre digo que en el camino uno trata de desarrollar el potencial que uno tiene, que uno no lo ha elegido tampoco, ¿no? Y en el ámbito de la terapia y de la ayuda, pues usar bien la propia persona como vehículo de ayuda. Así que bueno, pues hay personas que son de una cierta manera y se usan muy bien a sí mismas, otras que son de otra manera y se usan muy bien a sí mismas.
Así que bueno, el humor, no sé de dónde me viene, pero me sale muy fácil, sí. Sí, yo quiero decir que lo he visto no solamente en un montón de vídeos que he visto de ti y tal, sino incluso en el ciclo, que mira, ya lo anuncio, lo digo aquí también, en el ciclo en el que estoy. Joan Garriga organiza ciclos anuales que son cada mes un jueves, el último jueves, donde se hablan de distintas temáticas. Y ahí también te he visto sacar este humor. Así que sí, eso. Y decirte que dentro de Oncomunidad también tenemos nuestro espacio de Oncomondarte. Se llama Oncomondarte. Un cómo dar. Oncomondarte, como el arte de mondarte en Oncomunidad. Recomendarte, claro, claro, Oncomondarte, Oncomondarte. bueno, Sí, y es, esto además lo organizan dos personas que son muy payasas y de la comunidad, y entonces son espacios pues para soltar vergüenzas, para soltar cualquier sentido del ridículo, para ponernos las narices de payaso. claro, claro. Y es maravilloso tener espacios así, ¿no? Así que sí, forma parte de una de las actividades que hacemos dentro de una comunidad, aparte de muchas otras cosas, ¿no? Pero mira, yo querría empezar leyendo algo que tú has escrito, pero que no está en ninguno de tus libros, pero sí en el prólogo del libro que escribí de Paloma Rosado del poder del dolor, Sí, sí. porque quizás nos puede servir también bueno, como referencia, ¿no? Y dices así, nos las veremos con las crisis, las zozobras, los abandonos, las pérdidas, los quebrantos, las contrariedades, las muertes. Pero una noticia bella es que la propia naturaleza nos provee de la capacidad de transitar los malos momentos y las pérdidas, sumergiéndonos y sumergiendo nuestro cuerpo en el caldero alquímico del dolor. Viva pues el dolor como recurso, viva el barco que nos habrá de llevar de la orilla de la devastación a la orilla de la transformación, arribando con suerte un poco más bañados en luz y sabiduría, incluso amor. Me parece delicioso como está escrito, ¿no? Y qué difícil es también, ¿no? Ese abrazar el dolor, ¿no? Quizás una de las cosas que yo he visto también acompañando a personas en procesos oncológicos y en final de vida, pues indudablemente son rupturas de las vidas no solo de la persona, sino también de las personas que están alrededor. Y es como como si cayera nuestro personaje hasta cierto punto, ¿no? Eh, pero también lo siento como una puerta, eh, según la mirada que uno tenga, y quizás la mirada que desde comunidad impregnamos es una mirada más de no lo quiero ver como un paréntesis en el que cuando lo cierre vuelvo a la vida de antes, sino ya que está en mi vida, cómo puedo ponerlo al servicio de mi vida, ¿no? Y porque los que salimos de ahí no somos las mismas personas. Es como esta frase de Haruki Murakami de La tormenta, ¿no? No eres la misma persona. Entonces, quizás en una comunidad que nació siendo un espacio más de sostén, de cobijo, de apoyo mutuo y de crecimiento a la vez en comunidad, yo cada vez lo veo más como un centro de inspiración también hacia esta búsqueda, ¿no? De alguna manera de desde dónde quiero seguir viviendo cuando yo ya no soy la misma persona que antes, ¿no? Claro. Y ahí es donde nace la primera pregunta que te quiero hacer, ¿no? Porque este decir sí a la vida, el gran sí, ¿no? El afirmativo de la existencia, como dices tú, es cómo podemos hacerlo cuando vivimos procesos tan difíciles, ¿no? De crisis vitales o de procesos de que te diagnostican una enfermedad sin resignación, sin que haya resignación y sin que haya un escaparnos del dolor o no querer mirar el dolor. ¿Cómo hacemos eso? Pues no, yo creo que hacemos lo que podemos, ¿no? Y también hacemos lo que podemos en función del contexto que tenemos, de la compañía que tenemos, de cuánto somos comprendidos de verdad, de cuánto somos queridos por lo que somos y no solo por nuestras máscaras. Mira, hoy estaba hojeando un librito que encontré por casa, que lo debió leer mi hijo, que es Metafísica de los tubos, de Amelino Tom, que he leído algunos libros.
pero este no lo había leído y en un momento dado dice, Dios dice sí, ¿no? Como, como la sílaba de Dios es el afirmativo. Cuando digo la sílaba de Dios es como que la vida, en mi propio libro de Decir sí a la vida, usaba una frase de Spinoza que dice, realidad y perfección son la misma Misma cosa. cosa. Es decir, Dios dice sí, pero claro, nosotros no solo somos partículas divinas, que también y sobre todo esto, pero generalmente estamos tan identificados con el humano, con el yo, con sus pasiones, con nuestros deseos, con nuestros temores, con nuestro relato, con nuestra vida, con nuestra historia. Entonces, claro, a veces el dolor, que toma muchas formas, enfermedad, muerte, traición, divorcio, pérdidas, descalabros, a cada uno le toca por algún lado o a veces por muchos lados en distintos momentos. También hace poco leía un libro que se llama Una vida con sentido y venía a decir algo así como que la contrariedad eh, trata de que el alma escuche y cuando no lo hace a veces necesita hablar más alto. Entonces, claro, el dolor cuando nos visita, eh, claro, pone en cuestión el universo de vida en el que estamos. Pone en cuestión también nuestras identificaciones. Para empezar, estamos identificados con un yo sano y de repente aparece una enfermedad. O estamos identificados con estar casados y de repente un divorcio, o de no tener problemas económicos a tener problemas económicos. O cuando ya visita la muerte, es como que esta es la mayor pérdida, ¿no? Y también, claro, con la muerte de alguien cercano, de alguien querido, cambia nuestra vida, cambia nuestra red de vínculos, pero también nos obliga a mirar a nuestra propia muerte. Y claro, la muerte, que sería sería como el símbolo de la pérdida, podríamos usar esta idea. Claro, en realidad la muerte lo que hace es hacernos sentir que lo perderemos todo, que necesitamos desapegarnos de todo, perderemos nuestra identidad, si uno es hombre y qué importa, si uno es mujer y qué importa, si uno es padre, si uno es hijo, si uno es feliz, si uno es infeliz, si uno es carpintero, si el otro es vegetariano, si el otro es de derechas, si el otro es de izquierdas, que está muy bien para el juego de la vida, pero en un nivel tenemos que saber que lo perderemos todo. Entonces hay gente es muy sabia que propone, qué sé yo, no estar tan identificado con estas identidades, sino que sean funcionales, pero que no sean tan esenciales. Entonces, claro, cuando el dolor golpea, qué sé yo, para mí uno de los dolores más importantes que he tenido en mi vida fue una separación. Y claro, uno está parado en la vida con una estructura, con unas ideas, con unas posiciones, y de repente sucede el temblor, sucede el tsunami, sucede el terremoto, y, y uno va corriendo sudoroso para poder sostener todo este tsunami, y que dura y que dura y que lleva un tiempo. Y a mí me parecía como si el dolor, la incertidumbre, los miedos, todo esto fuera como un terremoto que fuera también trabajando el cuerpo para soltar todas estas cosas que uno se ha montado como ideas, como identidades. Así que claro, la adversidad potencialmente trae regalos, pero esto no significa que busquemos la adversidad, porque, es decir, Lo que pasa es que la adversidad sí o sí va a llegar a nuestras vidas. Quiero decir, había- no conozco ninguna persona que no haya vivido alguna adversidad en algún momento, ¿no? Entonces, es como un poco ir, en lo que tú dices, esto de estar
identificados más con nuestros roles, con nuestros personajes y cada vez que hay una pérdida, una crisis, es como que van cayendo capas de ese personaje quizás, así es como lo veo yo, o máscaras y para mí efectivamente es más como una invitación porque te confronta totalmente con la muerte y con tu mayor vulnerabilidad, como de estar en un espacio más profundo que no tiene que ver tanto con eso, con la superficie del océano, que es muy fácil que se revuelva y que las olas y que la tormenta, sino como encontrar y esa es otra la pregunta que te quería hacer, porque para mí que yo he hecho mucho trabajo interior en grupo, individual, desde mi último cáncer hace 8 años, yo tuve el primero hace 21 y uno hace 8, y fue el de hace 8 que fue como ya a partir de ahí, pues empecé un proceso que lo necesité, o sea, de mirarme, de comprender cómo vivía y de comprender cómo me relacionaba con todo, con la vida, conmigo misma, ¿no? Y te quiero decir que al principio lo que hacía era mucho trabajo interior, pero más desde el nivel, por así decirlo, psicológico, ¿no? Ujú. Cómo gestiono mis emociones, cuánto sé de mis emociones, qué puedo hacer para tener pensamientos que no me perturben tanto, mis creencias, en fin, todo ese tipo de cosas que están muy bien y son necesarias, pero ha llegado un punto, y más cuando ya he hecho acompañamiento en personas a final de vida y tal, y la propia enfermedad me está como diciendo en cualquier momento también te puede tocar a ti, pues es como que yo siento que la única manera de vivir, de poder asentir y poder decir sí a eso y mirar de frente, todo eso tiene que nacer de un lugar más profundo, no desde el personaje que está en la superficie. Claro, claro, cuando atravesamos el infierno, entre comillas, claro, vienen muy bien apoyos, recursos emocionales, sumergirse en el cuerpo, tener buenas compañías. No, yo en mis libros insisto mucho de que la ayuda, cuando tocamos temas muy del dolor de la vida, no basta con que sea psicológica, entendida como procedimientos emocionales, procedimientos de manejo de las creencias y de la cognición, procedimientos de sostener y soportar en el cuerpo ciertas vivencias, sino que se necesita la apertura que a veces sucede de manera espontánea en algunas personas, la apertura a una nota más espiritual. Yo creo que la ayuda es psicoespiritual y las personas que nos toca acompañar, pues personas o familias que han vivido los grandes traumas, qué sé yo, y que hay todos los días. Ahora en Venezuela, de repente la vida actúa y devasta familias y mueren miles de personas. Hace unos meses en Gaza, luego aquí, luego allá, y luego un accidente. Es que cada día la vida está actuando y claro, una lección que hay que aprender es que la vida tiende a hacer lo que le da la gana y que para la vida no existe el no. Por eso decía, Dios dice sí, porque la vida dice, esto está bien. El yo dice, no, pero yo no lo quiero esto, ¿no? Lo que pasa es que el- yo creo que algunas personas han sentido, yo lo he sentido también, de que en algún momento hay algo que no es el yo, que se abre como una espita y este algo que no es el yo está en alianza con la vida tal y como es. Y por ejemplo, claro, por ejemplo, recuerdo el caso de una persona que perdió a un hijo, que es un dolor terrible, y esta persona un día me dijo que a veces sentía culpa porque de la muerte del hijo había hecho como un aprovechamiento espiritual. Claro, él no lo hizo, la vida actuó, perdió al hijo y entonces el proceso fue tan devastador que le quemó las naves del yo y lo produjo y lo puso en un estado de apertura a algo más grande, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el dolor a veces nos zarandea tanto que derrumba al yo
y ahí hay dos caminos. O la enfermedad en el sentido de depresión, amargura, enojo con la vida, enojo con la muerte, queja o una cierta luz, ¿no? Una cierta comprensión de que la vida sabe lo que hace y que, como decía un monje en una película sobre un monasterio, decía que se había quedado ciego, decía, bueno, Dios sabe más que yo lo que me conviene para que mi alma siga prosperando, ¿no? Pero bueno, el sí es todas las tradiciones espirituales eh, están en esto, en la concordancia, ¿no? En el sí. El mismo Nietzsche, el filósofo, hablaba es el apóstol del sí a la vida, ¿no? Y claro, yo lo pongo en el libro de decir sí a la vida, es que el no es sufrimiento, es que paradójicamente cuando nos rebelamos y que tiene su lugar en el proceso emocional, pero uno, cuando ha pasado ya un tiempo que uno ha hecho o debería de haber hecho el proceso y sigue diciendo, esto no debería de haber pasado en mi vida, es como levantar el brazo ante un poder mucho más grande y es daño a uno mismo, ¿no? Porque el poder mucho más grande no se cuestiona nada. Realidad y perfección son la misma cosa, ¿no? Entonces yo creo que para avanzar en este proceso de aceptación, de concordancia, de asentimiento de sí, pues bueno, pues se requiere primero estar disponible para que la vida nos zarandee cuando lo hace, para confiar en el proceso emocional que nos toca vivir, que a veces es muy difícil porque aparecen emociones muy difíciles de manejar, como el miedo, la incertidumbre, la vergüenza, la culpa, el autocuestionamiento, qué sé yo, la rabia. Entonces, y luego la pena, la tristeza, el dolor, la despedida, no volver a ser como era. Bueno, y hay que sumergirse en todo esto. Y luego, insisto mucho en un buen acompañamiento y luego aprender también a liberar ciertos entuertos mentales también, porque ahí aparece todo el aparato cognitivo de esto me pasa por mi culpa, ¿qué he hecho yo? Esto es un castigo por el aborto que hice, esto es una repetición de no sé qué, esto es porque tengo una mala relación con mi pareja y entonces, qué sé yo, lo estoy pagando con esta enfermedad. O a veces, mira, es el puro destino. Hay niños de meses que mueren de un cáncer. Qué sé yo, y parece inexplicable. La vida es un misterio. También hay niños que no tienen cáncer, sino que tienen, qué sé yo, un síndrome X, donde no hablarán, donde no caminarán. Es decir, la vida es un misterio terrible y yo creo que hay que aprender a abrazar el misterio, ¿no? No a desvelarlo, porque desvelarlo no se puede del todo. No sabemos por qué ocurren las cosas, ¿no? Aunque mucha gente a posteriori te dicen, bueno, esto es para aprender algo, esto es para esto es para lo otro. Pero a posteriori sí que uno dice, Pero que cuando te lo tienes delante, o sea, cuando estás en medio del huracán, es muy difícil ver nada, salvo que te coloques en el ojo del huracán. Y verdaderamente es en perspectiva, ¿no? Cuando uno puede a lo mejor comprender que, bueno, o simplemente decir, bueno, pues no sé si fue para esto o no fue para esto, pero desde luego a mí me sirvió porque gracias a aquello, como este hombre que tú decías, en vez claro, de mirarlo desde la perspectiva de la culpa, mirarlo desde la perspectiva de gracias, gracias, porque gracias a esto ahora vivo desde un lugar que me produce mucha más paz. y esto es importante también de que cuando le vemos como las orejas al lobo, es decir, cuando la muerte se nos hace presente en el horizonte, pues claro, o cuando nos zarandea el sufrimiento, también nos obliga a preguntarnos, ¿estoy viviendo como quiero vivir? ¿Estoy haciendo lo que quiero hacer? ¿Estoy relacionándome de la manera que me corresponde relacionarme? ¿Estoy trabajando en aquello que me corresponde? Es decir, preguntas que son muy sustanciales en la vida.
Entonces, claro, hay vidas que se enderezan o hay vidas que se transforman también, ¿no? Es un poco como las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y se encontraron la luz y luego cuando regresan empiezan a hacer muchos cambios en su vida. Es como si hubiera sido un chute de una voz sabia que les pone en contacto profundo y les dice, mira, busca la manera correcta de vivir. Claro, no sé Mm, si es que hay una manera correcta, ¿no? Pero bueno, una manera correcta sí la hay, que es vivir con la mayor atención y con el mayor respeto a uno mismo y a los demás. Y la atención y el respeto a uno mismo es una escucha del cuerpo, es una seriedad en tomar la vida con fuerza y con cariño, que sé yo, honrar el regalo de la vida y hacer algo bueno con ello, pero sobre todo atención para no perderse mucho y sobre todo atención para que cuando nos hemos perdido podamos reencauzarnos, porque perdernos nos perderemos. Es decir, y a veces decía, equivocarse no es un problema, el problema es insistir en perseverar en los equívocos, ¿no? En los errores. Y a veces tomamos caminos que luego se revelan como no adecuados. mm, Y que a veces la contrariedad pues nos pone frente a un espejo de quién soy, cómo quiero vivir, qué me corresponde. Y a veces es un misterio, qué sé yo. Si alguna vez nos vemos, a- a hay un libro que se llama El Jardín del Edén, Diario de vida. lo Ah, lo tengo, tiene. de Ah, vale, porque Cristina. esto, porque Sí, si no lo sí, tenías sí. te lo iba a regalar. Sí, Y sí, no nada, te agradezco, pero sé que tú has vivido esto, no en primera persona, pero con tu exmujer, madre de tu hijo, ¿no, Tomás? Sí, conozco y no lo le leí entero, pero leí gran parte del, y por supuesto tu epílogo, o sea que sí, sé esto. Era Mm. muy, era como, ella quería vivir, es decir, tenía muchas ganas de seguir viviendo, ¿no? Y no fue posible. En aquel momento, esto lo he contado a veces, una persona conocida, no tan cercana, pero conocida, se suicidó. Y ella tuvo un enojo brutal porque diciendo, ¿cómo es posible que este hombre que pudiendo vivir no elija la vida y yo queriendo vivir tal vez me toque morirme, ¿no? Eh, qué sé, es un misterio, pero al final creo que lo que queda es decir, pues este sí, ¿no? Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, Pero, y sobre todo, pues es que es lo que tú dices, si está claro que eso aboca a sufrir, es decir, resistirte a lo que la vida te trae. Eso solo provoca sufrimiento, frustración, y eso lo hemos vivido muchas veces. ¿Cómo podemos ir poco a poco entrenándonos en, no solo en esto que has dicho tú, que es lo más importante, que es acompañarnos de la mejor manera posible a nosotros mismos y vivir más desde el corazón y menos desde la mente, sino quizás desde esa apertura de corazón que para mí es lo que es espiritualidad? A mí el término espiritualidad hace años me chirriaba muchísimo, ¿no? Porque lo veía como, pues, como mucha gente, como religión, como dogmas. Sin embargo, ahora lo siento de otra manera completamente distinta. Lo siento como desde esa apertura de corazón que en realidad lo que hace es el movimiento de alinearme con la vida, de colaborar con la vida, de sentirme que en realidad la vida soy yo. Es decir, eso que no sabemos ponerle palabras, ¿no? De esa profundidad, de ese ser, de esa esencia, para mí es la vida misma dentro de nosotros, ¿no? Entonces, por lo menos yo, con esa especie de intuición, a mí me sirve como para colaborar más con la vida, porque es como decir, si esto que está dentro de mí es la propia vida, ¿cómo voy a decir que no a algo que me presenta? Si me lo estoy presentando yo mismo desde mi profundidad. No sé sí, no sé cómo te suena eso. no, quizás seamos dioses disfrazados de humanos. Y esto, esto quiere decir
que este disfraz se nos pega tanto a la propia piel que nos olvidamos de Dios. Y cuando digo Dios tampoco me remito a nada religioso, no me remito a nada conceptual, a nada que tenga nombre o imagen, sino a este algo más sencillo que es como, a veces es tan uno mismo que ni siquiera lo percibimos y que sería más la conciencia, ¿no? Esto que nos acompaña, esto, decía Juan Ramón Jiménez, ¿no? Este que está a mi lado cuando callo, este que está a mi lado cuando hablo, que está a mi lado cuando me entristezco, ¿no? Que es la presencia, ¿no? Totalmente. Lo que decías tú antes, por ejemplo, esto de que se ven muchos cambios o transformaciones en procesos complicados de la vida, yo esto lo he visto prácticamente siempre en todo el acompañamiento que he hecho y, por supuesto, en mi propia experiencia. A mí me tocó que la vida me gritara una segunda vez bien fuerte, porque yo en la primera ocasión seguí mi inercia de ejecutiva, viajera, agresiva, por ahí recorriéndome el mundo, estresada, bueno, y, 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 y totalmente alejada de mí, o sea, porque en el fondo vivía el personaje con una vida muy egocéntrica, muy superficial y muy estresada, claro. Y entonces, y además que no era feliz, o sea, y había una voz interna mía que cuando estaba en los sitios, en los cócteles, en las historias, decía, pero ¿qué coño estoy haciendo aquí? ¿No? Si esto no me hace feliz. Pero sigues, ¿no? La inercia de ese... Y bueno, ya cuando dejé ese trabajo, justo unos meses después me diagnosticaron el segundo cáncer y fue a partir de ahí que ya dije, pues se acabó ese tipo de vida y ahora en vez de trabajar para otros, voy a trabajar sobre mí misma, ¿no? Y voy a conocerme, voy a descubrirme y ahí comenzó todo. Pero quiero decirte con eso que ha habido en mi vida muchos cambios por ello, pero en vidas de muchas personas que he acompañado, cambios de querer cambiar de trabajo también, de querer cambiar de pareja, de querer cambiar de cómo se relaciona uno mismo con las preocupaciones, relativizar más, ¿no? Desdramatizar. El trabajo de constelaciones, que a veces trabajamos con enfermedades muy humildemente, porque yo no soy médico, pero hoy en día hay un consenso en que lo biológico y lo biográfico van de la mano, que no se pueden separar, ¿no? Todo va junto, lo emocional, lo cognitivo, el cuerpo, la salud, la enfermedad. Entonces, a veces en una constelación, pues pones la enfermedad también representando y ahí muchas veces se ve el trasfondo emocional, afectivo o la función que cumple dentro de un sistema, o a veces la enfermedad representa a esta madre que uno ha rechazado y en realidad la enfermedad es como si insistiera en ponte en paz con tu madre o muestra la tensión en una relación de pareja. Así que no, la enfermedad es un asistente o es un misterio también, porque a veces cuento la historia de Ramana Maharshi. Ramana Maharshi ha sido uno de los grandes santos que iluminados, no tan antiguo, yo creo que murió ahora unos 50 años, de Arunachala, en la India. Y este hombre, que en realidad este hombre con 16 17 años tuvo un ataque de pánico y pensó que se moría. Y entonces de alguna manera dijo, bueno, pues si me muero, que me muera. Y es decir, no se resistió, lo cual es muy difícil porque los ataques de pánico y de ansiedad son muy angustiosos y ahí se descontrola y se colapsa el sistema, así que no sé cómo lo hizo, pero ahí se iluminó, como se liberó de sí mismo. Entró en cercanía profunda con el ser y no tanto con el personaje, con la máscara, ¿no? Pero este hombre Ramana, que no moría muy viejo, pero murió de un cáncer. Y tuvo un cáncer en un brazo. Y entonces algunos discípulos le decían, pero Ramana, tú que tienes Estás tan trabajado, ¿no? Y eres con, tan espiritual.
contacto directo con la divinidad, ¿no? ¿Por qué no te curas? Y Mm, él también dijo, bueno, el destino de las células es el de proliferar, ¿no? Como expresando, yo no me opongo a esto, que la vida siga su curso y la muerte siga su curso, ¿no? Así que por eso digo que estamos en el misterio también, ¿no? Que no, en mm, mi opinión, no todo tiene explicación, pero todo tiene movimiento. mm, Y, y- y la contrariedad o la enfermedad nos ponen algún tipo de movimiento, ¿eh? También, mira, este fin de semana di un taller y trabajé algunos temas de enfermedad y conté en el grupo, como hace unos pocos años, en un trabajo yo me equivoqué con una chica joven porque ella me dijo que tenía un cáncer muy avanzado. Su madre había muerto de cáncer, su abuela también. Y entonces yo presupuse que su deseo era, si era posible, curarse o ir hacia la vida, y entonces vamos a trabajar para explorar la dinámica de esta enfermedad. Y en el caso de ella surgió una dinámica de yo te sigo, mamá, a la muerte. Y la propia madre también tenía esta dinámica con su propia madre, te sigo a la muerte. Y ya cuando Dinámicas inconscientes, claro, totalmente. dinámicas inconscientes o no tan inconscientes para alguna persona, ¿eh? Pero en Mm, cambio, lo que quería explicar de este caso es que cuando ya se vio las dinámicas del movimiento de la enfermedad, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo te sientes? Me dijo, no, todo esto tiene mucho sentido, me mueve, pero entonces me dijo, pero yo no, yo creo que, bueno, me dijo, yo no sé si quiero vivir. Es como había una voz en ella también de que no sé si quiero vivir. Y a mí me pareció muy legítimo también, ¿no? Y de hecho, yo era una muchacha joven, 30 muy, muy joven. mm, Y de hecho murió al cabo de pocos meses, ¿no? Con esto quiero decir que en un nivel, ya sé que esto es gratuito lo que voy a decir, y si a mí me dijeran que me tengo que morir mañana, pues bueno, mucho no me gustaría, mucho no me gustaría, pero, pero, pero en un nivel más panorámico, en un nivel más amplio, tampoco importa tanto, ¿no? Tampoco importa tanto. En un nivel importa mucho y en otro nivel no importa tanto, ¿no? Vivir, morir. mm, Pero bueno, cuidamos nuestra vida como podemos, hacemos lo mejor. Tú has dicho una frase muy bonita y viví alejada de mí. Claro, por eso digo que una forma buena de vivir es tratando de tener cercanía con uno mismo, mm, mm, poder distinguir lo que me hace bien, lo que no me hace bien, lo que me conviene de lo que no me conviene, de lo que mi cuerpo me dice, de lo que me dicen mis programas que vienen de guiones aprendidos, etcétera, etcétera, ¿no? mm. Sí, fíjate que en este tema de constelaciones, que te lo iba también a sacar, porque igual que el de vínculos de pareja, también te lo saco ahora con otra cosa, pero Vale. porque, claro, conociendo todo bueno, tu expertise en estas cosas, o sea, yo he hecho alguna vez constelaciones, porque, claro, también mi padre falleció de cáncer de páncreas, siendo él bastante joven, yo muy joven, yo le adoraba. Ujú. Eh, soy la única hija de 6 hermanos y él estaba siempre conmigo. ¿En serio Y aquello, eres la ¿eh? única? ¿Y qué número Sí, mi eres? chica, a ver, esto cuarta, la cuarta, sí. Y nosotros somos 6 hermanos y hay una sola chica que es la quinta. Ah, sí, mira, casi igual. Pues yo estaba muy unida a mi padre y murió en 3 meses de cáncer de páncreas. Y claro, y luego su madre también había fallecido de cáncer de páncreas a la misma edad que mi padre, los dos a la misma edad. Y entonces yo estoy, o sea, he hecho mucho trabajo de árbol genealógico y todas estas cosas, como diciendo, a ver si hay alguna lealtad ciega
a esto, ¿no? Y cuántos años me quedan para cuando, para cuando mi padre falleció. Entonces he hecho mucho trabajo ahí, ¿no? Como diciendo, y además tengo una mutación, tengo el síndrome de Lynch, que es una mutación genética que te predispone a tener distintos tipos de cáncer y de hecho por eso el primero de colon fue siendo yo muy joven y tal. Pero, pero lo que quiero decirte con eso es que lo he hecho en alguna ocasión y tanto yo como otras personas cercanas y de la comunidad que me consta que han hecho este trabajo sistémico, coincidimos en que es un poco difícil ponerlo en palabras, pero se siente como, como menos carga, como un cierto alivio y como quizás una relación diferente con la enfermedad incluso, ¿no? Es como habitar el proceso de una forma distinta. Y no siempre trabajando directamente en la enfermedad, es decir, no poniendo la enfermedad como uno en el escenario, sino simplemente trabajando vínculos, etcétera. Hay algo ahí misterioso también, ¿no? Sí, bueno, una constelación no es distinta de una terapia, solo que al ser escénica, ir tanto al grano con los vínculos, a veces tiene un impacto con poco tiempo, ¿no? Pero sí, una constelación es una forma de revisar y reescribir el panorama vincular que vive en nuestro interior. Y mucha gente experimenta esto, alivio, como que algo se destraba, algo se suelta, algo se reconstruye, algo se reconcilia Mm, o algo se enfrenta y se inicia un proceso, porque a veces no es sencillo también, ¿no? Y cuando se trata de enfermedad, claro, a veces es muy impactante porque casi siempre se puede ver que la enfermedad trata de hacer algo bueno para la persona. Es como si fuera un aliado, si fuera, no siempre, ¿no? Pero trata de aportar algo, de cuidar de alguna manera a la persona. ujú, No es el enemigo. eso es. Alguien a quien hay que luchar y derrotar, sino incluir, comprender y en todo caso, pues qué sé yo, si hace la función de llevarte a la madre, pues que uno pueda ir hacia la madre, qué sé yo, sin el cáncer, aunque, o sin la enfermedad. Aunque mira, una vez trabajé con una mujer y vino a un taller con la hija y la mujer estaba muy mal. De hecho, no se podía ni sentar. Pusimos un colchón para que estuviera tumbada. Yo creo que era la hija la que se empecinaba en tengo que apurar hasta la última oportunidad para ver si mi madre vive o no. Y entonces yo hice una constelación. Y la cosa era que la representante de esta mujer tenía una actitud con la madre de antes muerta que inclinarme ante ti. Y Mm, yo le dije a ella, le dije, ¿te parecería que tu representante necesitara explorar quizá habría que explorar el movimiento de inclinarse ante la madre? Y ella misma me dijo, antes muerta. fíjate. Mm. Fíjate, como... Pero bueno, estos son pequeños ejemplos. Uf, pero no sé, para mí tienen mucho sentido, ¿eh? Todas estas, y además son demasiados casos que se repiten en esta línea, ¿no? Hablamos de misterio porque efectivamente no podemos decir que haya evidencia científica en las constelaciones, y hablamos de que es algo más de la experiencia, ¿no? Pero son tantos casos, se ven tantas cosas increíbles en las constelaciones que a mí me parece que Bergenlinger hizo un trabajo maravilloso, ¿no? Haciendo esta apuesta tan difícil en aquella época, sobre todo. Bueno, Bergelinger, el creador, yo creo que era un hombre bueno que quería ayudar a la gente y descubrió este fenómeno inexplicable. Yo creo que otras personas lo habían detectado, este fenómeno, pero nadie le había dicho al mundo, mira, los representantes en una escena son capaces de sentir las vivencias de los representados, que es una afirmación muy, muy atrevida. Yo cuando
vino a Barcelona y le escuché esto, me puse escéptico y pensé, bueno, esto ya lo veremos. Pero luego haces de representante y es muy curioso lo que te sucede. Y a veces hay cosas que no se pueden entender y habrá que esperar un tiempo a ver cómo se explica este fenómeno. Por ejemplo, en marzo, que estuve en Latinoamérica, en un taller en Argentina, un hombre que representaba al padre de la paciente, de la consultante, se ponía de pie pero solo con una pierna, como si la otra no la pudiera poner en el suelo. Pero luego dijo la mujer que su padre le habían amputado una pierna, solo tenía una pierna. Con lo cual hay cosas que, que llama, esto hay que estudiarlo, hay que investigarlo, qué pasa aquí. Y luego, de hecho, lo más importante, y esto sí que está establecido en el mundo de la ayuda y de la psicoterapia, es el trabajo con escenografía familiar. Y cuando en esta escenografía uno incorpora dinámicas alternativas a aquellas que te conducen al problema, pues la persona se siente mucho mejor. Y no hay ninguna duda de que tener integrada a la familia adentro de una buena manera ayuda en muchos aspectos de la vida. No te Mm, salvaguarda de nada, pero te ayuda. Así que mm. Porque es como un orden interno de mayor paz, ¿no? De una paz interna que seguro que eso, claro, se expande también a cómo vives cualquier cosa, incluida la enfermedad. claro, es que el amor es lo natural. Hoy hablamos y dije, Dios dice sí, ¿no? Pero es que el sí es amor. El sí es abrazar la realidad, ¿no? Y esto es lo que anhelamos las personas en realidad. Y bueno, me puede haber tocado un padre muy difícil, una madre muy difícil. Y claro que el lío dice, me dañasteis, me pongo lejos, me protejo, claro, legítimamente. Pero también hay otra instancia que necesita ponerse en paz, porque en definitiva, tal vez los padres ya murieron y uno sigue en la guerra o con los padres que se ha metido aquí. Entonces, lo que era guerra exterior se convierte en guerra interior. Uno guerrea contra sí mismo y daña a sí mismo, ¿no? Y el amor siempre está ahí agazapado, esperando su oportunidad para manifestarse y desplegar compasión y desplegar reconciliación. Y esto, pues bueno, es lo que hacen muchos procesos terapéuticos y lo que hacen muchos trabajos de constelaciones, que es tratar de encontrar, bueno, el camino del corazón, que no significa ser un estúpido que ama, sino, eh, San Agustín lo dijo muy claramente, ama y haz lo que quieras. Y hacer lo que quieras significa a veces poner límites, poner Claro, límites. claro, totalmente. Quiero mucho, mamá, pero me conviene estar lejos de ti. Claro. Mm. Eso lo vemos nosotros también mucho porque uno de los pilares de un comunidad es la compasión. De hecho, nosotros ofrecemos el programa este de entrenamiento en el cultivo de la compasión y básicamente es eso, porque en realidad la compasión es cuando el amor entra en contacto con el sufrimiento propio o ajeno, con el dolor. Y entonces hablamos muchas veces que cuando hablamos de ser compasivo puede ser en un momento dado pegarle un grito al hijo que va a meter unos dedos en el enchufe. Y eso es ser compasivo también, o sea, quiero decir que eso es amor. Claro, claro. ¿Sabes? Al final no, una cosa no está reñida con la otra, no, no se trata de ser blando, de ser... No, no, no estamos hablando de eso. Sí, por ejemplo. A veces en algún lugar he hablado de los arquetipos del ayudador, del terapeuta, y, y está, pues uno de los arquetipos es el del amante, es decir, el amor, el corazón, pero otro de los arquetipos es el guerrero, es el guerrero. Y, y Bert Hellinger, por ejemplo, era tremendo, ¿eh? O sea, era un guerrero lleno de amor, pero a veces era como implacable y durísimo.
no tanto en dañar a las personas, sino en su posición, ¿no? No se desviaba un milímetro de su posición. Así que, Curioso, porque es que hace muy poquito escuché un vídeo tuyo con un directo con alguien y justamente estabais hablando de esto porque decía esta chica que efectivamente parece que que la tendencia en los que hacen constelaciones familiares que como ir un poco así, un poco duro, ¿no? Y con mano dura. Y verdaderamente a mí me parece que la forma correcta es mucho más de apertura, de escucha amorosa, amable pues como yo te veo, te siento, ¿no? Si no es tan difícil, porque si uno ya lo está pasando jodidamente mal y encima tiene... no, en el mundo de las constelaciones hay que orientarse bien, porque a veces hay una cierta violencia relacional cuando un terapeuta o un ayudador toma una posición o demasiado mesiánica o demasiado autoritaria o demasiado mágica. Y claro, Bert Hellinger era muy impecable, pero derrochaba amor. Es como si su pecho desbordara luz y algo amoroso que se podía sentir y que las personas notaban y se confiaban en él, ¿no? Mm, O copiarlo a él, pues a mucha gente no le queda bien, no le ya, queda no, es que bien. supongo, claro, Y, no es tan fácil. y obviamente quien ha sufrido, pues necesita, bueno, quien ha sufrido necesita compasión, aunque a veces ciertos tipos de sufrimiento que tratan de generar manipulación o de generar exigencias, también yo creo que a veces necesitan de alguien amoroso, pero que sepa decir no, Firme, por ahí no. firmeza amorosa, claro. Eso sí. Sí, 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 total, total. Bueno, no quería dejar de preguntarte también por el tema de vínculos, porque claro, cuando uno vive un proceso de este tipo, y un diagnóstico y tal, esto no solo nos cambia de alguna manera a uno, al que lo está viviendo, de alguna manera hay una cierta transformación, o el que tenga quizás esa apertura de verlo así, sino que también... obviamente es un cambio para el mapa vincular que tenemos. Quiero decir que hay todos los vínculos, pareja, familia, hermanos, amigos, y yo he oído muchas veces esto de, joder, fíjate, yo que esperaba que tales amigos vinieran más a verme y no están aquí cuando fíjate en qué situación estoy. O tal, que para mí, por otro lado, yo creo que muchas veces es porque por ignorancia, por torpeza, no es falta de amor, es no saber qué hacer porque eso te está confrontando con tu propia muerte. Sí. Entonces eso, pero lo que te quería preguntar es en el tema, por ejemplo, de parejas, lo que he visto también mucho, no siempre, obviamente, hay cambios ahí que se producen porque, claro, ya no somos la misma persona, a veces esto nos ha hecho crecer y hay como puede ser que la persona, imagínate la pareja, vaya de la mano con nosotros creciendo también con esta experiencia o no. Y es como que de repente empiezas ya a no serte suficiente, a no encontrar el lenguaje adecuado. Te lo digo porque yo en mis dos procesos oncológicos las dos veces me separé de mi pareja. Pero bueno, no necesariamente por esto, ¿vale? Pero no quiero decir que eso sea la única razón, por supuesto, pero ¿qué pasa ahí con el amor cuando ¿no? Cuando una de las dos personas siente un movimiento o una transformación y el otro se queda ahí? No, primero quería decir que, claro, no, muchas veces las personas no sabemos relacionarnos con el dolor ajeno. Y entonces, eh, el otro día aquí en La Vanguardia, que es un periódico que la contra muchas veces es interesante, y entrevistaban a una mujer que había perdido un hijo y decía, lo más terrible es que la gente con la que hablas no te mencionan al hijo. Es como la gente para proteger no está la naturalidad y cómo lo llevas y bueno, perdiste un hijo. Es como, esto- no, no toquemos esto, ¿no? Y ella decía, para mí es lo peor esto, ¿no? Pero esto corresponde a que nos cuesta Mm,
vamos con lo doloroso. Y luego respecto a lo que dices de la pareja, claro, a veces, mira, hace poco comí con una pareja de amigos y él contó que le habían operado de la próstata de un cáncer, claro que se lo pillaron a tiempo, no era nada grave. Y era muy bonito porque lo llevaban juntos. Era una pareja que está muy bien. Y que están muy bien quiere decir, sobre todo, que, oye, podemos ser tal y como somos, lado a lado, y estamos, qué sé yo, cómodos en nuestra piel. Claro, este es el escenario ideal. Luego, el escenario real en el que están muchas parejas es un baile o una danza relacional donde de posiciones, ¿no? Y entonces, pues uno es el cuidador y el otro es el cuidado, uno es el fuerte, otro es el débil. Entonces, claro, una enfermedad, pues, pues, pues muchas veces dificulta Ujú. el pacto o la danza que tenían establecidas, ¿no? Y, por ejemplo, imagínate que el cuidador tiene una enfermedad grave, es que en la pareja tiene el rol de cuidador. Y entonces el otro se queda desconcertado porque no puede desarrollar el rol de cuidar. Cuidado, Entonces, pues claro. ahí se resquebraja la danza y a veces pues ya no pueden seguir juntos porque no hay espacio. Mm. A veces hay la comprensión de que la enfermedad me distancia del otro, viene a decirme que con el otro no voy lejos, qué sé yo. Pero sobre todo es esto, de que, o sea, en un escenario ideal de pareja es todo lo que vivimos tiene espacio, Mm, mm. pero, Sí, pero, pero a veces hay cosas que no tienen espacio. La claro. la Y enfermedad o la de to- alegría. de- también hay casos todo lo contrario, donde el vínculo se fortalece ante estas situaciones, ¿eh? También lo he visto, mucha gente de mi entorno, cómo se han unido más, ¿no? Ante esa dificultad, ante esta situación de derrumbe, ¿no? Así que bueno, hay un poco todo. Yo no te quiero quitar mucho más tiempo porque habíamos hablado de una hora y quiero ser en eso respetuosa, pero para terminar, por un lado me gustaría leer un trocito, este sí que es de decir sí a la vida y luego hacerte una última propuesta. Y dices, crecer en algún momento significará dolor y no importa tanto la herida, sino la actitud que desarrollemos ante ella. Tratemos de sentir en un silencio vibrante en el centro de nuestro pecho. Ahí vive el festejador, el ser esencial que no se opondrá a nada y que se adhiere a lo que es. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cómo? Amando. Creo que lo he cogido de ese libro. Como tengo todos tus libros por aquí desperdigados, ya me estoy dudando si lo he cogido de otro, pero vamos, de un libro tuyo es. Creo que es ese. Te soy sincero, yo tampoco te podría decir. Me suena de decir sí a la Pero vida. es maravilloso y es bueno eso, ¿no? Como entrenarnos en convertirnos un poco en colaboradores de la vida y de ser, como dices tú, eso tan bonito de hospitalarios con nosotros mismos, con todo lo que vivimos, con todo lo que sentimos y que a veces no es fácil, pero por eso es un entrenamiento, ¿no? En comunidad hacemos mucho ese, por lo menos la apuesta es a entrenarnos a eso para que cuando llegue la siguiente tempestad estemos un poquito más entrenados. Yo, yo- Entonces, yo creo que es muy importante lo de la comunidad, y mm, es muy valioso, y porque yo creo que necesitamos comunidad, que nuestros procesos necesitan un marco relacional, personas que caminen a nuestro lado, personas que comprendan, personas que hayan pasado por el camino. Porque muchos problemas no son solo el problema en sí mismo, sino el aislamiento, la el falta de aislamiento, poder comunicar, de poder sentir el apoyo, de poder brindar apoyo también, que en definitiva esto es lo humano y es lo que todos necesitamos, ¿no? Hay- es decir,
El aislamiento en sí mismo, yo creo que nos enferma. Nos enferma, sí, sí. Yo en algunas de las entrevistas que me han hecho y en documentos que tengo, eh, eh, digo que no nos salvamos solos, ¿no? Y Rosa Montero escribió un artículo sobre una comunidad en el país una vez y puso esa frase porque se lo había dicho yo. Y sí, yo creo que, y es un poco lo que tú decías antes, es que sabes qué pasa, que es que hay o sea, quiero decir, yo hicimos un proyecto piloto antes de empezar con una comunidad, lo que quería era constatar a ver qué era más allá de yo lo que había vivido, qué era lo que vivía el grupo, ¿no? Qué es lo que sentía el grupo. Y, por ejemplo, salían cosas como denominadores comunes siempre, que eran pues, la culpa muchísimo, pero la soledad. Y la soledad entendida no en personas que tengo o no a mi alrededor, sino en que yo no puedo hablar de determinadas cosas con esas personas porque siento que no me entienden, porque no hablan el mismo lenguaje o porque no puedo hablar de la muerte. Entonces yo creo que estar en comunidades de pares afines donde haya esa comprensión, ese mismo lenguaje, creo que es muy necesario realmente. Yo a veces digo que todos necesitamos una red segura de amor. Ah, Y, y no es tan fácil porque, por ejemplo, para una persona enferma que necesita hablar de la muerte a veces y de su temor a la muerte y de su vivencia, de sus fantasías, pues claro, es decir, qué bonito que esto se pueda hablar dentro de un grupo, por ejemplo, ¿no? Mm, mm, Bonito que sí, haya escuchadores, porque a veces la familia no puede hacerlo porque tiene demasiado miedo. Una vez me contaba un médico un médico oncólogo, y decía que, claro, que no sabían qué hacer porque a veces se dan cuenta de que las personas que morían sufrían mucho, pero sobre todo sufrían por los temas familiares no resueltos, mm. por no poder aclarar las cosas con sus familiares, ¿no? Así que Sí, bueno. sí, poderlo hablar con ellos o no, ¿verdad? Yo querría, bueno, yo te voy a invitar a, sé que es, bueno, por soltarlo no pasa nada, ¿no? El 3 de octubre celebramos nuestro aniversario en el Círculo de Bellas Artes. El año pasado lo hicimos también, seguro que tú estás por ahí en algún país de América Latina por esas fechas, pero si no estás súper invitado a Aquí nuestro evento. lo voy a mirar ahora mismo. Venga, míralo. No, pero estoy en Galicia, en Galicia. Qué pena. Bueno, pues como Otro año. Tú sígueme invitando. sí, yo te seguiré invitando, pero mira, yo entonces te invito a que dirigiéndote a la comunidad ahora mismo, que dijeras unas palabras o algo para sembrar una semillita en el corazón de personas que, no solo porque a lo mejor están recién diagnosticadas, sino porque también las secuelas de la enfermedad muchas veces nos los hace pasar bastante mal. Y no solo en la comunidad, sino en realidad para cualquier persona que esté atravesando un camino difícil, ¿qué semillitas sembrarías en su corazón? No, no es sencillo lo que me propones. Bueno, también lo que puedes hacer es pensártelo y te lo grabas y me lo mandas. Pero bueno, si te sale ahora, Es decir, a ver, no, es que lo más importante es que estén acompañados, pero compañeros verdaderos, en el sentido de un otro que pueda acompañar todo lo que me pasa, para que yo mismo pueda acompañar también todo lo que me pasa. Y también les diría que la naturaleza y la vida está bien hecha y que estamos equipados para atravesar momentos difíciles, aunque a veces estamos al borde de la desesperación, y que siempre hay alguien ahí que es una luz, que está mirando, que es amoroso, que es la conciencia, que es espacioso y que a veces esto que nos está mirando con luz, con espacio, con conciencia, es más uno mismo que uno mismo, podríamos decir, ¿no? Eh, es- es- y que luego, bueno, que uno esté enfermo no quiere decir
que uno tenga una identidad de enfermo, ¿no? Que tenemos que ser cuidadosos con las identidades. Y exacto. y luego que la vida siempre es ahora, siempre es ahora, siempre es ahora. Entonces, claro, cuando estamos con la angustia, la incertidumbre, es muy difícil encontrar este lugar interior para estar en el ahora. Pero de vez en cuando cosas tan simples como respirar un poco, cosas tan Mm, simples como acariciarse o ponerse la mano en el pecho, mm, cosas tan simples como aceptar que otro nos cuide, que nos toque un poco, qué sé mm, yo, mm, mm. no Sí, sabría. y bajar también de la mente, ¿no? Que está tan alborotada siempre. Nosotros también trabajamos con meditación, etcétera. Entonces, qué importante para estar Esto más en ese lugar, es hacer importante. este. Yo hace años, lo cuento mucho esto también, tenía un paciente y llegaba con. Y yo le decía, túmbate, o tenía un colchón en el salón, ahora no doy terapia, decía, túmbate un poco y entonces le tocaba un poco en el pecho y respira, le decía, y al cabo de nada, 3 minutos, me decía, oye, esto es otra cosa. Como, hoy en día se le llama más como regularse con otra persona, ¿no? Porque uno a veces se colapsa, se embala y hace falta un otro, ¿no? Que nos equilibre un Mm, momento, que nos contenga también. eso es. Bueno, pues nada, Joan, muchísimas gracias por esta conversación tan maravillosa. Para mí hoy ha sido un día muy especial y es un regalo enorme, no solo para mí, yo creo que cuando lo vean las personas de la comunidad que están deseando verlo, pues espero que les sirva, seguro que algo les inspira. Y nada, ojalá que nos veamos, bueno, nos seguiremos viendo en el ciclo, pero ojalá que algún día nos podamos ver en presencial y si se cancela lo de Galicia, acuérdate que está lo del Círculo de Bellas Artes. Venga, venga, no me da pena porque igual me animaba e iba, ¿eh? Ah, pues me encantaría. Jo, no, pues imagínate, el año pasado fue muy bonito porque estábamos con la gente de la comunidad, con profesionales de la salud, se juntaron como 120, 140 personas, hubo música, una persona, o sea, también humor, metimos ahí a un mago, fue una cosa muy bonita y bueno, así que espero que este año también sea algo parecido, ya veremos. Pero bueno, yo te tengo en mente, o sea, que si eso, pues ya la próxima vez te invitamos. Carmen, un montón de gracias y un montón de abrazos y para toda tu comunidad también un montón de cariño y de esperanza y de fe en que la vida es buena en todo momento a pesar de los pesares, ¿no? Muchísimas gracias, Joan. Ha sido un placer. Voy a quitar ya la grabación. Espera un segundito y ya nos despedimos.